bendiga a todos. Esta noche vamos a seguir con nuestro estudio del éxodo de Israel, su viaje hacia la tierra prometida. Y no necesariamente estamos en el libro de Éxodo, sino que nos hemos brincado las partes que hablan a la ley, a las genealogías, porque como habíamos dicho antes, nos hemos querido enfocar en la didáctica, la historia, el relato de este viaje que hizo Israel y tratado de sacar la enseñanza de cada evento. Si se acuerdan, la semana pasada vimos la historia de cuando Miriam o María y Aarón, los hermanos de Moisés, ellos mismos levantaron su mano en contra de Moisés, ¿verdad? Nos dimos cuenta de que la razón era de que le tenían envidia y celos a su hermano por la relación que tenía con Dios. Y empezaron a murmurar y Dios castigó a Miriam, le causó lepra. Vimos cómo Moisés intercedió por sus hermanos, Dios los perdonó, pero Miriam o María tuvo que estar fuera del campamento por 7 días antes de poder regresar. Regresó y entonces ya el Señor movió a Israel a otro lado. Entonces, este día vamos a ver el libro de Números, capítulo 13, y he intitulado este mensaje, ¿qué reporte darás tú? ¿Qué reporte darás tú? Vamos a ver, como dije una vez más, el capítulo número 13 del libro de los Números. Vamos a comenzar en el nombre del Señor, amor, versos 1 al 3, por favor. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Entonces, escriban sus papeles. Después de algún tiempo, los israelitas llegaron a la frontera de Canaán la primera vez. Después vamos a ver qué quiero decir con eso. Después de algún tiempo, después de que pasaron un tiempo en el desierto, Dios trató con ellos, les dio la ley, les dio los 10 mandamientos, pasaron algunas experiencias, algunas buenas, algunas malas, pero por fin llegaron a la frontera de Canaán. Y la verdad es que Israel no se encuentra muy lejos de Egipto, de donde salieron. Podrían haber llegado a la frontera en cuestión de meses, no más que Dios tuvo que tratar con ellos antes de hacer eso. Y entonces Dios le instruyó a Moisés mandar un hombre líder de cada tribu de los hijos de Israel. Y obviamente la excepción a esto era la tribu de Leví, porque Dios apartó la tribu de Leví para él mismo. Entonces los levitas no salían a la guerra, los levitas no participaban en otras cosas, más simplemente en el servicio a Dios. Era el llamado levítico o el llamado de la familia de Leví. Entonces no se encontraban entre ellos un miembro de la tribu de Leví, pero de los demás sí. Entonces Dios a menudo da instrucciones a sus hijos para probar su fe. Entonces Dios los llamó y les ordenó a que reconocieran la tierra, ¿verdad? Y al desarrollar, al leer esta historia, nos vamos a dar cuenta que Dios sí quería que reconocieran la tierra por razones, pero los estaba probando a Israel. Jackie, 4 al 16. Aquí vamos a ver muchos nombres. Estos son sus nombres: de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón,
Zafat, hijo de Ori. De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefón. De la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José. De la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. De la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafú. De la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Soí. De la tribu de José, de la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi. De la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemalí. De la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael. De la tribu de Neftalí, Nabi, hijo de Raspi. A 15 hasta el 16. De la tribu de Gad, Geuel. Jeuel, hijo de Maqui. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Entonces escriban sus papeles. Un líder de cada tribu, con excepción de Leví, como habíamos visto, fueron escogidos y sus nombres grabados. Entonces, nosotros debemos de, al estudiar la Biblia, darnos cuenta de cómo llevaban archivos, cómo escribían los nombres de las tribus, hacían genealogías, eran registros muy minuciosos, ¿verdad? Esta también es una de las razones por cual la palabra de Dios es verdadera. Dios puso en los hebreos que fueran muy minuciosos en grabar hasta los nombres de las personas, ¿verdad? Y al leer las historias, la narrativa de las escrituras del Antiguo Testamento, tanto como el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que eran muy minuciosos en sus registros, ¿verdad? ¿Quién que se va a inventar algo o falsificar algo se va a sentar y se va a inventar todos sus nombres? Es muy improbable, ¿verdad? ¿Perderías tú tanto tiempo para echar una mentira y hacer estas inscripciones minuciosas? Yo creo que no. O sea, no es la razón más fuerte por la veracidad de las escrituras, pero definitivamente es una de ellas. Fíjense cómo eran minuciosos en los registros. Ponían los nombres, ¿verdad?, de todos los partícipes. Entonces, era importante que cada tribu fuera representada, pues todos menos Leví participarían en la conquista. Entonces, Leví participaba con los rituales religiosos, ¿verdad?, con las ofrendas y las oraciones y todo lo que Dios les mandó hacer, pero ellos no participaban físicamente en las guerras, porque ellos fueron apartados para Dios, para el servicio directo a Dios. Inclusive a ellos no les fue dado tierra, Leví, porque Dios dijo: yo soy su herencia, yo soy su porción. Entonces, lo que sí hicieron para los levitas, les dieron ciudades, ¿verdad?, y algún campo afuera para que tuvieran agricultura, pero no les fue asignado porciones de tierra como lo fue a otras tribus, porque Dios dijo: yo soy su tierra, yo soy su herencia, yo soy su porción. Y hay algo aquí muy interesante. Entonces, el verdadero nombre de Josué originalmente era Oseas, como el profeta, pero Moisés le puso Josué, y en hebreo es Yehoshua, que significa Jehová es salvación. El nombre de Yehoshua es una variación de Yeshua, que es el nombre de Jesús. O sea, el nombre de Jesús en hebreo es Yeshua y significa salvación, ¿verdad?, porque Jesús es el Salvador del mundo. Es muy bonito, ¿verdad? Y después vamos a ver que Josué sucedería a Moisés y dirigiría muchos años después a Israel en la conquista de Canaán. Pues Dios estaba preparando a este joven, y Moisés le cambió el nombre de Oseas a Yehoshua, que ahora conocemos como Josué, que la verdad es un nombre que me gusta mucho, Josué.
¿Quién sigue? Daniel. 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte. Y observad la tierra como es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas, era cuando iban a piscar las primeras uvas. Entonces, escriben sus papeles. Moisés, siendo hombre entrenado en asuntos militares, les dio instrucciones específicas a los espías. Entonces, la información que Moisés les pidió que trajeran era importante para saber cómo llevar a cabo la conquista. O sea, no nomás les dijo, vayan y díganme si está bonito o no. No, les dijo, fíjense en las ciudades, cómo están habitadas, son muchos los moradores, no son muchos, tienen lugares fortificados, cómo es el terreno, fértil. Lo que les pidió Moisés es que le dieran un reporte, un resumen de inteligencia militar para ver cómo iban a llevar a cabo la conquista. Acuérdense que Moisés, él fue un hombre entrenado aún en asuntos militares en los egipcios. Él fue un general. Y él sabía exactamente qué es lo que querían que le reportaran para hacer un plan de invasión, ¿verdad? ¿Dónde iban a atacar primero? Si está demasiado fortificado, vámonos por acá donde están más débiles. O si el terreno es demasiado, hay muchos obstáculos, entonces vámonos por otro lado, vamos a entrar por otro lado para que no hayan tantos obstáculos. Entonces Moisés les pidió esta información para, como un general, él poder hacer un plan de ataque, ¿verdad? Para conquistar la tierra. Entonces la información que les pidió no era arbitraria, no era nomás porque se le ocurrió, sino que era muy importante, la necesitaba para formular un buen plan. Entonces, Dios es el Dios de toda inteligencia. Y si ponemos nuestra confianza en Él, Él nos dará las estrategias para ganar la batalla. Entonces, muchas veces, hermanos, pasamos por pruebas, ¿verdad? Y en muchas ocasiones son ataques del enemigo, ¿verdad? Hemos dicho que estamos en una guerra, queramos o no. Y nuestro enemigo está decidido a hacer su trabajo para hacer dos cosas, ¿verdad? Habíamos dicho, una, para que la gente no venga a Jesús, a Yeshua. Y dos, para que la gente que ya está en Jesús, en Yeshua, se aparte de Él. Entonces el enemigo formula muchos esquemas de ataque, usa muchas maneras de atacarnos, usa otras personas, nos ataca por medio de circunstancias, nos ataca en los sueños, de muchas maneras nos ataca por medio de brujería. El enemigo nos ataca. Pero si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios y hacemos lo que dice la Biblia, nos ponemos la armadura de Dios y lo buscamos con todo nuestro corazón, el Señor nos da las estrategias para poder vencer al enemigo, ¿verdad? Porque Dios sabe todo, Él mira todo, tiene sus ángeles. Entonces, cuando oramos, cuando escudriñamos las Escrituras, allí es donde Dios nos da revelación sobre cualquier situación en la que nos encontramos. Mira, ponte a orar en contra de esto. Está siendo atacado por esto. Está entrando el enemigo por este lugar. No te vayas por acá, vete por acá porque por aquí es donde vas a encontrar la victoria. Y comenzamos a buscar a Dios en oración, en las Escrituras,
Y el Señor nos da las estrategias que necesitamos para llevar a cabo la batalla. ¿Ves? Entonces Dios mandó a Moisés a que mandara personas a que fueran a reconocer la tierra y traer un reporte. Entonces, la manera que nosotros reconocemos el campo de batalla, como es espiritual, dice la palabra de Dios muy clara, que dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Aunque el enemigo use a la gente para atacarnos, no son ellos el enemigo. Es lo que está detrás de sus ataques. Entonces, para poder reconocer, para poder saber cómo llevamos a cabo la batalla espiritual, tenemos que ponernos de rodillas en oración al Señor y pedirle: Señor, ¿cómo llevo a cabo esta batalla? ¿Verdad? Vestirnos de toda la armadura de Dios, estar en oración, estar en la escritura y pedirle: Señor, ¿qué necesito hacer para llevar a cabo esta batalla? A veces el Señor nos dice que ayunemos, va a tomar ayuno. A veces el Señor nos dice: ora en contra de esto, ora en contra del otro, ¿verdad? Pero si ponemos nuestra confianza en Dios, Él es el Dios de toda inteligencia y Él nos revela qué tenemos que hacer para vencer esa situación. Si es brujería, orar en contra de brujería. Si son espíritus de enfermedad, orar en contra de los espíritus de enfermedad. Cualquiera que sea el ataque, no importa. El Señor tiene las estrategias para que podamos tener la victoria, pero lo tenemos que buscar, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Él es galardonador de los que le buscan con diligencia, ¿verdad? Yo les he contado mi testimonio de ayuno y cómo fue rota una maldición de pobreza en mi vida, en nuestras vidas, o en el linaje de mi familia. Es una estrategia que Dios me dio y al final tuve victoria sobre esa situación. Entonces uno le pregunta, ¿verdad? A lo mejor estás pasando por algo: Señor, algo sucede aquí, no me alcanza el dinero, trabajo, doy mis diezmos, doy mis ofrendas, pero de todas maneras no me alcanza el dinero. Y parece que todo lo que gano se me va por un hoyo, como que tengo un agujero en la bolsa y se me sale todo el dinero, ¿verdad? Y parece que es un patrón de fracaso. Ese es un ejemplo solamente. ¿Qué pasa? Tenemos que pedirle al Señor: Señor, ¿cuál es la estrategia para derrotar esta maldición de fracaso? ¿Verdad? O sea, hay diferentes cosas, vicios y tantas cosas, pero mi punto es que si queremos respuesta a nuestra circunstancia, nuestra situación, tenemos que buscar a Dios, ¿verdad? A veces Dios escoge a usar a personas tal vez con un don profético que nos digan: mira, está pasando esto y lo otro, el Señor dice que hace esto. Pero generalmente, para nuestra madurez, para que maduremos en nuestra relación con Dios, Dios quiere que nosotros lo busquemos, ¿verdad? No debemos de estar dependiendo constantemente de otras personas, del pastor o los ministros o otras personas. Dios quiere que nosotros crezcamos. Él quiere que nosotros seamos más que vencedores, pero cuesta un precio. ¿Y cuál es el precio? Que tenemos que buscar a Dios y estar dispuestos a escucharlo, y luego cuando Él nos habla, nos da la respuesta, estar dispuestos a llevar a cabo lo que Él nos dice que hagamos. Esas estrategias que Él nos da, ¿verdad? Son estrategias que vienen del cielo. ¿Y saben qué? Generalmente las cosas nunca suceden de la misma manera. La victoria que Dios te dio tal vez hace 20 años, la estrategia ya no funciona ahora, porque fue un tiempo diferente, ¿verdad? A mí me ha pasado y dije: oh, Señor, voy a hacer lo que hice, pero no me sale. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que buscar al Señor que nos dé la estrategia que necesitamos para nuestra situación en este tiempo, ¿verdad? A Dios no lo podemos poner en una cajita, ¿verdad? Él es Dios. Tenemos que buscarlo con todo nuestro corazón y luego pedirle: Señor, dame la estrategia. ¿Qué necesito hacer para tener victoria en esta situación? A veces cuesta lágrimas, a veces cuesta tiempo, a veces nos cuesta sueño. Ya nos despertamos en las madrugadas y no podemos dormir, empezamos a orar en el Espíritu, orar en lenguas. Si no has sido bautizado en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar otras lenguas,
Pídele a Dios que te bautice, que te dé el don del Espíritu Santo para que puedas guerrear en ese lenguaje espiritual, esos idiomas espirituales, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que cuando alguien habla en lenguas, no habla con los hombres, dice que habla con Dios, habla misterios, ¿verdad? El Espíritu Santo a veces nos da la respuesta cuando hablamos en nuestros lenguajes sobrenaturales. Si no lo tienes, pídeselo a Dios, Él te lo da. Pero mi punto es este: tenemos que buscar a Dios en nuestras circunstancias. Y Dios nos da la respuesta, nos dice: necesito que hagas esto, ponte a orar. Ponte a orar en contra de esto. Te está siguiendo un espíritu de depresión, te está siguiendo un espíritu de división, lo que sea. Y cuando Dios te da la revelación, cuando lo buscas con todo tu corazón, entonces ponte a orar en contra de eso y verás cómo vas a madurar como un soldado en Jesús, en Cristo. Un soldado que busca a Dios, ¿verdad? Que busca las órdenes de su capitán para que Él le revele las estrategias que se necesitan para vencer en esas circunstancias. Entonces Dios los mandó. Les dijo: vayan, reconozcan la tierra. Moisés les dijo: tráiganme esta tal y tal y tal información, traigan fruto de la tierra, para ver cómo vamos a llevar a cabo esta conquista. Entonces, todo creyente, aunque no quiera, está involucrado en una guerra espiritual que decidirá su destino eterno. Y tenemos que tomarlos en serio, hermanos, porque el enemigo trabaja día y noche para tumbarnos. De alguna manera u otra, él quiere que hagamos lo que le dijo la mujer de Job. ¿Se acuerdan? Dijo: maldice a tu Dios y muérete. Ese es el mensaje del diablo. El diablo quiere llevarnos al punto donde maldigamos a Dios y nos muramos espiritualmente, pero que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Job dijo: aunque me mate, confiaré en Él. Tremendo eso, ¿verdad? Dice: yo sé que mi Redentor vive y que algún día se pondrá de pie sobre la tierra. Esa es la fe de un creyente que se aferra de su Dios, ¿verdad? Job dijo: aunque me mate, pondré mi confianza en Él. Y tenemos que llegar a ese punto de madurez donde decimos: Señor, voy a confiar en ti. Tú me vas a dar la salida, tú me vas a decir cómo, no sé cuándo, pero yo me aferro a ti. Si otros te quieren dejar, que te dejen. Yo no te voy a dejar a ti. Que el Señor nos ayude. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Porque los tiempos se están poniendo difíciles y tal vez llegue el tiempo en que nuestra fe de veras sea probada severamente. Que Dios nos ayude a nunca negar su nombre ni sus palabras. Eli 21 al 24. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y ahí estaban Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anak. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Amén. Entonces, escriben sus papeles. El trabajo de un espía, en esos días se llaman fuerzas especiales, es muy duro y difícil, pues deben recoger información y cuidarse de que no sean descubiertos y muertos al mismo tiempo. Mientras hacen su trabajo, tienen que tener cuidado que no los descubra el enemigo, porque los matan. Entonces, en las Fuerzas Armadas existen grupos que se llaman fuerzas especiales,
La naval tiene a los SEALs, las focas, son muy famosos. El Army tiene a los Rangers y los Marines tienen a los reconnaissance, que es reconocimiento. Y lo que hacen es que avientan o injertan a estas fuerzas especiales detrás de la línea del enemigo. Usan diferentes maneras, a veces por mar, o un helicóptero va y los deja y les dice, los vamos a recoger en tal lugar. Y el trabajo de estas fuerzas especiales es entrar y observar y ver la fuerza del enemigo. Mirar qué carreteras hay, cuánta artillería tienen, cuántos tanques, cuántos hombres. Básicamente lo que llaman inteligencia militar. Y después de que toman toda esta información sin ser detectados, ese es todo el punto, entonces ya se regresan y dan esta información a sus superiores. Los superiores toman esta información y empiezan a hacer estrategias de combate o de guerra, ¿verdad? Son usados para muchas razones, pero primordialmente para recoger inteligencia. Les enseñan a sobrevivir. Si se les acaba la comida, comen comida de la que se imaginen, animales, lo que sea. Saben de raíces, saben de muchas cosas para poder sobrevivir sin que les lleven comida, porque a veces cuando están adentro se atoran, a veces no pueden salir cuando piensan y tienen que saber cómo sobrevivir, ¿verdad? Esos son especialidades militares muy impresionantes. Y entonces el trabajo de estos espías, o los vamos a llamar las fuerzas especiales, era eso, traerle información a Moisés para que Moisés llevara a cabo un plan de conquista. Y entonces anduvieron por toda la tierra reconociéndola para llevarle un reporte a Moisés, y no nomás a Moisés, a todo el pueblo, ¿verdad? Y la tierra era realmente abundante, de tal modo que tomó 2 hombres, escuchen esto, para poder cargar con el racimo de uvas que cortaban. Entonces, cuando yo les digo que era una tierra que fluía de leche y miel, no estaba bromeando. Y parece que habían desarrollado sus talentos agricultores de tal manera que estaba gigante la fruta. Y además llevaron higos, que es un fruto muy común en Israel hasta el día de hoy. Dice que miraron allí a los hijos de Anak. ¿Quiénes eran los hijos de Anak? Eran los gigantes. Llamaron a ese lugar el valle de Escol. Escol quiere decir sarmiento o racimo, ¿verdad? Porque llevaron fruto de él. Es muy impresionante esto. ¿Quién sigue? ¿Jackie? Mamá. 25 al 29. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación. Y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anak. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces, escriben sus papeles. Los espías reconocieron la tierra por un total de 40 días y regresaron al campamento. Y dieron testimonio de que la tierra fluía de leche y miel. ¿Qué quiere decir? Que había mucho ganado, había mucha agricultura, mucha flor, ¿cómo se llaman? Panales de abejas. Abundaba la tierra en comida. Y como había dicho antes, los hijos de Anak eran los gigantes. Y dieron también reporte de las demás tribus
que habían ahí en Israel, los jebuseos, los heteos, los cananeos y los hijos de Amalek, que eran los amalecitas que llegaron a ser enemigos mortales de Israel. Ila o Jackie, nomás el verso 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Entonces, fíjense en esto. Caleb, lleno de la fe en Dios, estaba listo para conquistar la tierra que Dios les había prometido. Te voy a volver a decir. Caleb, lleno de fe en Dios, estaba listo para conquistar la tierra que Dios les había prometido. Entonces, el hombre y la mujer llenos de fe no mirarán tanto las circunstancias como mirarán el poder de Dios. Es muy importante. ¿Se acuerdan David? Cuando estaba, es muy interesante, ellos reconocieron la tierra por 40 días. Israel, cuando vinieron en contra de los filisteos, ¿se acuerdan? En contra de los filisteos y el gigante, ¿se acuerdan? Por 40 días también estuvieron. 40 significa un tiempo de prueba. Pero Goliat, que parece que medía unos 10, 11 pies más o menos, como el aro de básquetbol, tal vez así de alto, un poco más. Cuando los israelitas lo vieron, los tenía intimidados. Y ningún hombre se animaba a pelear en contra de él. ¿Y qué pasó David cuando vino? Cuando escuchó al gigante blasfemar el nombre de Dios, dijo, ¿quién es este incircunciso que se atreve a hablar en contra del Dios de Israel? Era un joven, un muchacho. Entonces, David estaba lleno del Espíritu de Dios. Cuando estamos llenos del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios echa fuera el temor y estamos listos para conquistar. Entonces, así como ese mismo coraje, ese mismo valor que tenía David, lo tenía Caleb. Y oye, ¿saben qué? ¿Qué estamos esperando? Vamos a conquistar la tierra. Entonces, el hombre y la mujer no se pueden mirar tanto las circunstancias. Sí, pueden ser abrumadoras, pero ponen su confianza en Dios y sabes que Dios nos dijo que lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo. Entonces, Caleb miró todo lo que los demás espías miraron. Él vio todo, vio a los gigantes, vio las ciudades fortificadas, vio todo lo que había, y al igual que los demás, pero dijo, ¿saben qué? Los podemos hacer. Vámonos. ¿Por qué? Porque estaba lleno de fe en su Dios. Así igual que Josué. Después vamos a ver que Josué también estaba listo para la conquista. Entonces, ciertamente en la vida nos enfrentamos a situaciones que parecen insuperables, pero nuestro Dios es más grande que toda circunstancia. Por eso tenemos que estar en oración. Por eso tenemos que estar en la palabra de Dios. Tenemos que estar llenándonos. Porque ese valor sobrenatural que dice, no importa qué tan grande es el gigante, lo voy a derrotar, no viene de nosotros, sino viene de una relación muy íntima con Dios. ¿Verdad? Estos gigantes, nuestros enemigos, nos miran y nos intimidan, nos quieren intimidar. Pero como dijo David, le dijo a Goliat, tú vienes a mí con armas, con espadas, pero yo vengo en contra de ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces, debemos mirar nuestras circunstancias y decirse, yo vengo a ti en el nombre de Jesús de Nazaret, que es Jehová de los ejércitos, Adonai Sebaot, que es el Señor de los ejércitos. Pero si estamos llenos del mundo, si nos ponemos a ponerle atención a las noticias, a lo que dice la gente, a las circunstancias, nos vamos a llenar de temor y no vamos a querer conquistar la situación que Dios nos dio a conquistar.
El reporte de Caleb fue bueno y lleno de confianza en el Dios que los había sacado de Egipto. Caleb puso atención. Josué, ellos pusieron atención lo que Dios había hecho. Los sacó de Egipto, les abrió el mar, les dio codornices a comer, les daba maná, les dio agua a tomar. Y él sabía, si Dios puede hacer eso, podemos conquistar a estos incircuncisos. Porque estaban sus ojos puestos en el Dios de Israel. Entonces, por eso intitulé esta enseñanza esta noche, ¿qué reporte darás tú? Caleb dio un reporte bueno. A pesar de todo lo que miró, el reporte de Caleb fue un reporte bueno. Entonces, ¿qué reporte vamos a dar nosotros? ¿Quién sigue? 31, Daniel, 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Entonces, y hablaron mal. Escuchen esto. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces, los demás espías, con excepción de Josué, dieron un reporte malo y lleno de incredulidad al pueblo de Israel. Caleb y Josué dieron un reporte bueno. ¿Qué quiere decir? Estaban llenos de fe. ¿Sabes qué? Moisés, ¿qué estamos esperando? Llama al pueblo y vámonos a conquistar la tierra que nos dio Dios. Pero ¿qué pasó con los demás? Se pusieron a fijarse en las circunstancias y dieron un mal reporte. Ahora, mencionaron a los gigantes. La palabra gigantes aquí es Nefilim. ¿Quiénes eran los Nefilim? Lean el capítulo 6 de Génesis. Los Nefilim fueron los hijos de los ángeles caídos, los vigilantes, los hijos de Dios, que los llama, ¿cómo les llama? Benai Ha Elohim, o hijos de Dios, que tomaron a mujeres humanas como esposas y engendraron gigantes. Dice la palabra de Dios que había gigantes antes y después del diluvio. Estos son los gigantes después del diluvio. Entonces, ¿por qué es importante esto? El diablo, Satanás, el Señor lo reprenda, siempre ha querido frustrar el plan de Dios. Entonces, ¿hacia dónde llevaba Dios a Israel? Los llevaba a la tierra prometida. Los quería establecer en la tierra prometida, porque ¿qué es lo que iba a hacer eventualmente? Eventualmente, por medio de Israel, iba a mandar a Jesús, a Yeshua, al Salvador del mundo. Satanás, el Señor lo reprenda, sabía la profecía, ¿verdad? Primero que Señor, me parece que es en Génesis capítulo 3, donde hablaba de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Esa fue la primera profecía sobre Jesús. Después también conocí las escrituras que escribió Moisés, que dijo que Dios iba a mandar un profeta como él que debía obedecer a Israel, y se refería a Jesús. Entonces, ¿cuál era la estrategia de Satanás? Poner gigantes en la tierra para que el pueblo de Israel no pudiera conquistarla. Entonces, ¿qué es la estrategia que usa el diablo con nosotros, hermanos? Él pone gigantes, él pone obstáculos en nuestras vidas para que no podamos llegar a nuestro destino, no podamos hacer lo que Dios nos llamó a hacer en esta tierra. Y si nos ponemos a fijarnos en las circunstancias y no acercarnos a Dios y no pedirle estrategias cómo vencer eso,
vamos a dar un mal reporte, así como lo dieron sus espías. Pero si nos ponemos a confiar en el Señor, a orar, a buscarlo, Señor, dame la estrategia, ¿qué hago aquí? Y ponemos nuestra confianza en Él, entonces vamos a dar un buen reporte. Sí, en el nombre del Señor yo voy a vencer. De alguna manera u otra, no sé cómo, pero voy a conquistar a este gigante. Y cuando dijeron que parecían langostas comparados a los gigantes, hermanos, no estaban exagerando. Se han encontrado huesos de los gigantes que medían entre 10 a 30 pies de alto. Me parece que son 4 metros como a 10 metros, algo así, de altos. No me recuerdo, no estoy muy familiarizado con el sistema métrico, pero era más o menos entre 4 metros a 10 metros de altos. Pónganse a pensar eso. Y entre más altos crecen, más anchos. Entonces, cuando dijeron que se parecían langostas, comparados a ellos, no estaban exagerando. El enemigo había llenado la tierra, las tribus de los jebuseos, los amorreos, eran tribus de nefilim, de gigantes, no eran 100% humanos. Por eso Dios dijo que mataran hombres, mujeres y niños, porque no eran humanos, eran tribus híbridas de los gigantes que habían habitado Canaán. Había una razón porque Dios dijo, quiero que los erradiquen. Y además de eso, reportaron que la tierra se tragaba a sus moradores, y tampoco estaban exagerando. Los gigantes eran caníbales, se comían a la gente. Habían corrompido tanto la tierra que hacían pasar a sus hijos por el fuego, a sus bebés, al dios Moloch. Practicaban todo tipo de inmoralidad y perversidad sexual, y además de eso practicaban el canibalismo también. Entonces, cuando dice que esa tierra se devoraba a los moradores, tampoco estaban exagerando. Entonces, Satanás había puesto este obstáculo para que los hijos de Israel no pudieran conquistar la tierra y así cumplirse la profecía del Mesías. Pero en Josué y en Caleb había un espíritu excelente. Había un espíritu lleno de fe que decía, ¿sabes qué? Vámonos ya, vamos a conquistarlo. Pero en los otros espías no había un espíritu excelente. Habían tomado la actitud de todo el pueblo, donde rechazaban y dudaban del poder de Dios. Entonces, la incredulidad mata la fe. Cuando no creemos, mata la fe. Y por eso es que dieron un mal reporte. Entonces la pregunta es, ¿qué reporte vamos a dar nosotros? Vamos a mirar las circunstancias, vamos a ver a los gigantes, nos vamos a amedrentar y no poner nuestra confianza en Dios, o vamos a tener un espíritu excelente, donde digamos, ¿sabes qué? Sí se mira dura la situación, pero no importa, yo puedo vencer en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor, ¿verdad? Que Dios ponga en nosotros un espíritu excelente, ¿verdad? Un espíritu lleno de fe, que dice, sí, va a estar duro, está dura la subida, está inclinada, pero lo voy a hacer en nombre del Señor. Me recuerdo yo cuando estaba en el ejército, en el entrenamiento básico, ahí en Campo Peña, pero yo no sabía nada de la militar. Y me recuerdo que nos dieron nuestro equipo para ir al campo, y nos dieron nuestra mochila que pesaba como unas 100 libras. Yo a duras penas pesaba 130 libras en esos días, hermano. Estaba flaquito. Yo creo que la mochila pesaba más que yo. Y pues nos dieron la mochila y empezamos a marchar en unos montes del Campo Peña. Atención, ya manejan hacia San Diego, los que vienen aquí, o a Tijuana. Fíjense en los montes que hay. Y había un monte que estaba especialmente muy inclinado. Y me recuerdo que empecé a subir y de repente me sentí mareado y me iba a desmayar. Y me empecé a fijar una cosa, que
era de noche, no se miraba muy bien, y empezaban a rodar cosas a mis lados. Yo pensé que eran piedras, pero no eran piedras, eran los reclutas que se desmayaban y rodaban por el lado del cerro. Entonces yo me iba a desmayar, pero clamé al nombre del Señor y dije, Señor Jesús, ayúdame. Y en ese momento recibí unas fuerzas, hermanos, sobrenaturales, como que me desperté y ahí voy subiendo, ¿verdad? Dios me dio las fuerzas. Entonces, cuando el pueblo de Dios aprende a clamar al nombre de Jesús, al nombre de su Dios, el mismo Dios que sirvieron Caleb y Josué, entonces no hay nada que no podamos vencer, hermanos, pero tenemos que llenarnos de Él. Tenemos que llenarnos del Espíritu de Dios, porque es lo que le dio el valor a David para que matara al gigante. Es lo que después le dio el valor a Josué y a Caleb para conquistar la tierra. Caleb y Josué fueron los únicos que sobrevivieron de esa generación para conquistar la tierra de Canaán. ¿Saben eso? Y a los 80 años Caleb andaba echando espadazos por los cerros porque Dios le dio fuerzas sobrenaturales. Lo premió de esa fe que él mostró en este tiempo, aunque se tuvo que esperar muchos años más. Entonces, cuando aprendemos a clamar al nombre de Dios, cuando nos llenamos de su fe, hermanos, no va a haber nada que no podamos hacer. Pero tenemos que llenarnos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y Él nos va a ayudar, Él nos ayuda. Es el mismo Dios, el Dios de Moisés, el Dios de Caleb, el Dios de Josué. Es el mismo Dios que servimos. Pero ahora tenemos el poderoso nombre de Jesús, ¿verdad? El Rey de Reyes, el Señor de Señores, ¿verdad? Jehová de los ejércitos, el que va delante de nosotros como poderoso gigante para conquistar la tierra, el destino que nos dio. Pero no podemos tener ese valor si no nos llenamos de Él. Tenemos que llenarnos de Él, ¿verdad? Yo estoy seguro que Caleb y Josué eran hombres que amaban la palabra de Dios, amaban la ley de Dios, se llenaban de Él. Y por eso tenían ese valor. Y las demás personas no, se descuidaban sus vidas. Y por eso cuando llegó la hora de la prueba, reprobaron, dieron un mal reporte, porque estaban llenos del mundo, de ellos mismos. Y por eso no tenían ese espíritu conquistador, tenían el espíritu de esclavitud, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que Dios no nos ha dado un espíritu de temor para ser esclavos otra vez, sino que nos dio un espíritu donde clamamos Abba, Padre, ¿verdad? Donde tenemos esa relación con Dios que nos da el valor para conquistar lo que tenemos que conquistar. Somos soldados, ¿verdad? Y el soldado tiene que tener su confianza plena en su comandante para poder pelear con éxito. Si no confiamos en nuestro comandante, cualquier soldado que no confía en su liderazgo no va a pelear bien, pero si confía en ellos, va a pelear con todo su corazón. Amén. No importa que haya habido gigantes. Tal vez dijo a Caleb, no importa que le llegue el tobillo, le voy a cortar los pies y lo voy a conquistar. Ese es el valor que da el Espíritu Santo, hermanos. David dijo, no me importa este incircunciso, yo lo voy a vencer. Y sí, lo venció, ¿verdad? Por el poder del Espíritu Santo. Que Dios nos ayuda. Entonces, termino con esto y sigo preguntando, ¿qué reporte vas a dar? ¿Qué reporte vas a dar tú? ¿Verdad? Otros están dando buenos reportes, otros están dando malos reportes, pero la pregunta es, ¿qué reporte vas a dar tú? ¿Vas a dar un buen reporte? Algún día vas a llegar a la presencia de Dios y te va a decir, buen hecho, buen siervo fiel, entra en la gloria de tu Señor. O tal vez para tu horror vas a llegar y vas a decir, apartados de mí, obradores de maldad, nunca os conocí. ¿Qué reporte vamos a dar? Llenémonos más del Espíritu Santo de Dios, de su palabra en oración, ¿verdad? Y digamos, ¿sabes qué? No me importa qué tan grande este gigante, yo lo voy a conquistar. No me importa cuáles sean las circunstancias, voy a vencer en nombre de Dios, lo voy a buscar, Él me va a dar las estrategias. Y lo voy a vencer, ya. Ya me cansé de andar dando vueltas en el desierto. Ya me cansé de andar dando vueltas y no progreso.
no lleva a ningún lugar. Ya estuvo suave. Voy a ir y voy a conquistar lo que Dios me dio a conquistar. Voy a cumplir con mi destino, pero lo voy a hacer en el nombre de Jehová de los ejércitos. Lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Y hermanos, la fe mueve la mano de Dios. Dios se agrada y se alegra cuando confiamos en Él. Pero hay que llenarnos de Él, ¿verdad? Que ese amor de Dios, ese poder, ese dominio propio, nos llene del valor de Dios para que podamos cumplir con nuestro destino. No es fácil. Se requiere guerra, se requiere batalla, pero sí es posible, ¿verdad? Pablo escribió, todo lo puedo en Jesús, en Cristo, en el Mesías, que me fortalece. Amén. Que aprendamos a ser fuertes en el Señor y en el poder de su fortaleza. Y sí vamos a llegar, hermanos. Sí vamos a vencer. Sí vamos a tumbar gigantes. Vamos a derrumbar muros. Vamos a conquistar este destino que Dios tiene para nosotros. Y al final de cuentas, vamos a entrar a nuestra tierra prometida, ¿verdad? Que es irnos a vivir para siempre a la nueva Jerusalén con nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Con Yeshua. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te damos toda la honra y toda la gloria a ti en estos momentos. Te alabamos, oh Adonai Sebaot, te adoramos, Señor de los ejércitos, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, el Santo de Israel. Te bendecimos. Señor, esta noche llénanos de tu poder, llénanos de tu presencia, Señor. Llénanos de ese espíritu conquistador que tenían Josué y Caleb. Señor, llénanos de ti. Ayúdanos a ser fuertes en ti y en el poder de tu fortaleza, Señor, pues la batalla no es natural, es sobrenatural. Y sin ti no podemos llegar, Señor. Ayúdanos. Oro por todos mis hermanos que me están escuchando esta noche y están pasando por problemas, están enfrentando sus propios gigantes. Señor, llénalos de fortaleza. Anima sus corazones. Hazlos ver con los ojos sobrenaturales, Señor, que más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Eres más grande tú, Señor, que la circunstancia que estén pasando. Dales fuerzas a mis hermanos, Señor. Fortalécelos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, en el nombre del Santo de Israel, Jehová de los ejércitos, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Amén. Dios les bendiga a todos. Pasen muy buenas noches y shalom.